el otro día en el taller, hablando de los antecedentes del steel framing. Decíamos que el balloon frame no es que apareció en Estados Unidos en 1830, sino que en ese momento hubo una tragedia que fue el incendio de la ciudad de Chicago, y Chicago necesitaba muchas viviendas y muy rápido, y el balloon frame fue el que dio respuesta a esta necesidad. El balloon frame es un entramado liviano de madera cuyos montantes, las columnitas que estamos viendo, tienen la altura total del edificio, 2 plantas, pero cuando necesitábamos hacer un entrepiso, las vigas se sujetaban lateralmente a los montantes. Por lo tanto, cuando bajaba la carga, los que absorbían el efecto de corte eran las fijaciones, los clavos. El sistema que lo sucede es el sistema plataforma, cuya diferencia, como se ve en pantalla, es que la descarga no es excéntrica, sino es axial por el centro de la pieza, porque los montantes, las columnas, se cortan a la altura del cielo raso, la viga de entrepiso se apoya sobre ese montante, el montante de planta alta sigue el mismo concepto de estructuras alineadas, y habitualmente el techo, que es una cabreada, sigue también este funcionamiento estructural. Esta es una secuencia fotográfica del sistema plataforma tomada en California. Esto es cómo se construye actualmente. Ahí observen ustedes que está en la foto de la izquierda arriba, montada ya la planta baja, o sea, la panelería ha sido prefabricada. Puede ser una prefabricación al pie de obra o puede ser prefabricado en un taller. En la foto de abajo, a la derecha, ya se colocó el entrepiso, ya se colocaron los paneles de planta alta en parte. Aparecen estas placas de rigidización, el OSB, el Oriental Strand Board, o las placas de fenólico, son las placas de madera que colaboran con la rigidización de estas estructuras livianas, cuyo principal enemigo es el efecto del viento, ¿no? El esfuerzo horizontal del viento es el que hay que tener mucho cuidado. La secuencia continúa colocando las cabreadas. Hay una gran cantidad de cabreadas porque sigue, como dije, el concepto de estructura alineada, ¿no? Pequeñas cargas que viajan desde el techo hasta las fundaciones. Y en la parte inferior, ya la vivienda terminada con el entablillado, la tingladilla o el siding, y en la cubierta habitualmente tejas asfálticas colocadas con clavos de cobre. Si tenemos que definir el steel framing, podríamos decir que es un sistema constructivo multicapa, integrado por un conjunto de perfiles de acero galvanizado liviano, vinculados entre sí con tornillos autoperforantes, constituyendo un entramado solidario de metal revestido luego por distintas placas. Está subrayado y en otro color lo del entramado solidario de metal, porque si uno toma las piezas separadamente van a ver que son hasta endebles, pero esto recién hay que analizarlo cuando está funcionando como sistema constructivo, una vez que está vinculado como sistema constructivo. Steel frame y steel framing son sinónimos, digo, a la hora de buscarlo en los buscadores. El steel frame son las estructuras de los elementos metálicos, y el framing es la acción, ¿no? El proceso por el cual se unen y se vinculan estos elementos. Pero como digo, a la hora de la búsqueda es exactamente lo mismo. Podemos definir el sistema por sus características. Diremos que es abierto, liviano, flexible en el diseño, rápido en su montaje, que es básicamente en seco, y de aislaciones eficientes. Un sistema abierto es aquel que puede incorporar otras tecnologías, ¿no? Lo hemos dicho también en las clases, en el taller. Por oposición, un sistema cerrado es el que no admite esa combinatoria. Entonces, los sistemas abiertos, como los entramados livianos, tanto en madera como en metal, pueden combinarse con otras tecnologías. Sistema liviano, ¿por qué? Dijimos que se clasificaban por liviano, pesados o semipesados en función del elemento más pesado del sistema que estemos analizando. El steel framing, una viga de entrepiso, por ejemplo, de 200 milímetros de altura por 2 milímetros de calibre de chapa por 5 metros de longitud, pesa 28 kilos. Es decir, un operario lo puede levantar con el simple esfuerzo de su brazo. Se pueden utilizar maquinarias para acelerar los montajes, pero son sistemas livianos. Flexible para el diseño, si bien está pensado a 90 grados el sistema, o sea, si tenemos que hacer alguna curva o contracurva va a ser más complejo, pero admite una gran posibilidad de diseño. Rápido en su montaje porque es básicamente en seco, salvo las fundaciones que habitualmente son húmedas. Todo el resto es montaje en seco, y esto acelera los procesos constructivos. Y las aislaciones eficientes, que tienen que ver con la calidad de vida del usuario y con el ahorro energético, que no es un dato menor y que lo vamos a ver en un ratito.
Los perfiles habituales del steel framing. Ustedes van a ver que este sistema no tiene muchos elementos diferentes, o sea, no hay mucha cosa para acordarse. Solamente dos perfiles, o sea, dos tipos de perfiles, sirven para armar todas las estructuras. Lo único que va a cambiar son los espesores de las chapas y la longitud de las almas. Las almas es lo que está definido como la letra A. La letra B o el ala siempre tiene 40 milímetros y la letra C, labio o pestaña, depende del fabricante, varía entre 13 milímetros y 17 milímetros. Esto conforma lo que sería el montante o la columna. Estos sistemas, estos perfiles trabajan por forma, a diferencia de la madera que trabaja por masa. O sea, el sistema de entramados liviano trabaja por masa, la carga viaja por el centro de la masa de la madera. Acá es la forma de la chapa lo que le da la rigidez. El perfil galvanizado U, si bien tiene el mismo calibre, el calibre mínimo de un perfil estructural de steel framing es 0,90 de milímetros, va a tener el mismo espesor, pero va a ser un poquitito más grande, 1 milímetro más grande, para poder alojar la C o el montante y conformar el bastidor del sistema. La A dijimos que es la que varía, y la B, en este caso, va a ser siempre de 35 milímetros. Y no hay más tipologías, simplemente estos dos. Cambiarán las longitudes de las almas, pero son los mismos tipos de perfiles. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Como dijimos, sistemas livianos. A la izquierda se ve una sucesión de pequeñas cargas, es casi como una carga repartida, ¿no? Que por eso no necesita fundaciones de profundidad. La fundación clásica es la platea de hormigón armado, una fundación de superficie, o puede ser la zapata corrida de hormigón también, que son las fundaciones clásicas para este sistema. En la imagen de arriba a la derecha se observa el efecto del viento y cómo trata de deformarse la estructura como si fuera un paralelogramo que está dibujado en color rojo, y entonces necesitamos accesorios para esta rigidización. Por ejemplo, las cruces de San Andrés. La cruz de San Andrés, ¿cómo se materializa? Con un retazo de la bobina, o sea, la bobina es precortada para armar la perfilería y sobra trocitos de cinta metálica. Vieron que la bobina viene en rollos. Y cuando desplegamos este fleje, lo vamos a utilizar como cruz de San Andrés para rigidizar los rectángulos o los cuadrados que conforman los paneles del sistema. Hay que respetar el ángulo de la cruz de San Andrés, tiene que ser mayor de 30 grados o menor de 60, porque si no, no está funcionando. Y cuando aparece un aventanamiento, tendremos que buscar la forma de colocar nuestros flejes para rigidizarlos. Si no se puede, porque la ventana por ahí es muy grande o la puerta-ventana, rigidizaremos con placas de rigidización. A veces el cálculo estructural pide colocar una cartela. La cartela es lo que se ve en el gráfico superior de la derecha. Es una planchuela que ya viene microperforada, ya se adquiere en el mercado de esa manera y agrega superficie de atornillado. Esa es la única función que cumple la cartela. Esto dependerá, como dije, del lugar de implantación. Si hay vientos muy fuertes, el cálculo seguramente va a pautar la colocación de cartelas. Y los diafragmas de rigidización o placas de rigidización, que dije recién, el OSB o el fenólico, la madera de laminado fenólico, son las que colaboran con la rigidización donde la estructura se presenta débil. Observen cómo están recortadas esas placas, o sea, el cómputo es vacío por lleno. La ventana es que como que no existe. ¿Por qué? Porque hay que cortar la placa bordeando la abertura. Por eso se llama corte en forma de C, y si es una puerta-ventana, corte con forma de L, parece una L invertida. Lo que no hay que hacer es que coincida la unión, la junta de dos placas en coincidencia con la prolongación de la jamba de la ventana o de la puerta-ventana, porque si no, ahí al poco tiempo vamos a tener una patología, va a generarse una microfisura, así que hay que tener mucho cuidado con esta colocación. Dice strapping, dice blocking, hay palabras en inglés, la gente que inventó esto hablaba en inglés, así que le hemos hecho una traducción simultánea. El strapping es un fleje antipandeo, observen que está en el dibujito pintado de color azul, es el mismo fleje que usamos para la cruz de San Andrés, también se ve en la fotografía. Lo vamos a atornillar en cada uno de los montantes en ambas caras para evitar el movimiento, porque el montante, cuando le aplicamos una carga superior, va a tratar de flexionar y de rotar, o sea, se produce una flexo-rotación. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para inmovilizarlo? Con el fleje
strapping. La cruz de San Andrés solamente se fija en los extremos, en cambio el strapping se fija en cada uno de los montantes en ambas caras. Y el bloqueo sólido, o blocking, que es ese gráfico que está hecho con una solera recortadita y abajo un PGC en color rojo para generar una especie de tubo simple. Esto también va a estar pautado por el cálculo estructural en zonas de mucho viento, y si necesitamos mayor rigidización, principalmente en los esquineros, que es donde el coeficiente de arrancamiento es más fuerte, es probable que el cálculo nos paute a hacer un bloqueo sólido o blocking. No se usa tanto en los paneles, van a ver que se usa así en los entrepisos. Paneles. Hay tres tipos de paneles, nada más. El más simple, el panel ciego, ¿no? O sea, una serie de montantes que están separados por un módulo. Abajo dice grilla modular, 400 o 600 milímetros. Esto me está indicando que la separación entre los montantes es de 400 o 600 milímetros. ¿Por qué? Porque nuestras placas, o sea, lo que vamos a atornillar después, tienen como dimensión de ancho 1,20 m, 1200 milímetros. Por lo tanto, el módulo de proyecto del steel framing es 400 o 600 milímetros. Y el último montante va girado, por eso dice montante de cierre. Observen que la C está mirando al revés. ¿Por qué? Porque yo necesito espalda de atornillado para vincularlo con los paneles que van a venir a continuación. Por lo tanto, siempre el panel se cierra con un montante invertido o montante de cierre. Y observen cómo la ubicación en la grilla modular tiene que coincidir con el alma de cada montante. Así es como se coloca y cómo se proyecta y dibuja el sistema constructivo. Acá hay un panel con un vano, pero que no soporta carga. Observen que no hay ninguna viga, o sea, simplemente se desalojaron dos montantes. Los montantes se llevaron a los costados para darle más rigidez. Se armó como una especie de doble T, alma con alma, el perfil. Y nuevamente con las soleritas recortadas, conformamos el vano de este panel. Lo que dice criple superior o criple inferior, la función que cumplen es ubicarse en la modulación para luego servir de espalda de atornillado para los emplacados. Y este es el más complejo, o sea, dijimos un panel ciego, luego un panel con un vano no portante, pero este panel absorbe carga, por eso aparece en amarillo lo que llamamos una viga de Intel, con dos PGC, dos perfiles galvanizados C de 200, esto lo va a dar el cálculo estructural, pero habitualmente tiene 200 milímetros de alma. Se conforma un tubo y esos que desalojamos para generar la abertura, aparece el criple superior, aparece el criple inferior, aparecen nuevamente las soleritas recortadas y aparecen en rojo dos montantes recortados que los vamos a llamar jack, así los definieron sus creadores, que va a sostener la viga de Intel y es el encargado de vehiculizar las cargas. O sea, la carga va a llegar a esa ventana por la viga de Intel, ya sea porque está apoyado en entrepiso, ya sea porque está apoyado en una solución de cubierta, de techo, y el jack es el encargado de llevar las cargas hasta la fundación. Por eso es importante que haga pleno contacto con la viga de Intel para que no esté trabajando al corte los tornillos. Esas tapitas en azul, que se ven que dice tapa viga tubo, se colocan justamente para tapar el orificio que deja la viga de Intel y poder atornillar el montante que llega hasta arriba. Entonces ahí se genera un vínculo lateral para evitar el movimiento de la viga de Intel amarilla, que cuando le aplicamos la carga lo que va a tratar de hacer es moverse. Y no hay más paneles, o sea, es una combinatoria de los paneles que vimos. Así se grafica, si tenemos que hacer los planos de todos los planos de fabricación de todos los paneles, le vamos a poner un nombre, cada panel tiene una ubicación, por lo tanto es muy importante que el proyectista defina cuál es esa ubicación y el nombre, el DNI del panel, le digo yo. Panel exterior 5 en este caso. Hay una planilla de cortes que surge del gráfico, del dibujo. En este gráfico están contenidas todas las cotas y cada una de las piezas. Por eso en la planilla de cortes, fíjense que dice perfil galvanizado C de 200, viga de Intel, cuál es el largo, cuál es la cantidad, y así con cada una de las piezas que componen el panel. Con todos los paneles tenemos el consumo de perfilería que necesitamos para armar las estructuras de paneles. Acá hay una fotografía, estamos armando, prefabricando, fíjense, al pie de obra,
Esto se puede prefabricar en un taller o se puede prefabricar en la obra misma, ¿no? Con los perfiles que llegan, se precortan, algunos ya vienen precortados de fábrica, y luego los vamos armando en la obra, prefabricando en la obra. Los tenemos que designar, les vamos a poner el nombre, por eso hay que tener fibrones indelebles para poner, como dije, la denominación de cada uno de los paneles que nos van a servir luego para hacer el proceso de montaje. Pueden llegar prefabricados de taller, y esto obviamente acelera los montajes. Se hizo la prefabricación en un taller, en fábrica, y llegan a la obra en un camión como el que se ve en la fotografía, y comienza el montaje de la panelería. Iniciamos el montaje, llevamos los paneles a el sector donde van a ser ubicados con carácter definitivo. Entonces ya esto es una secuencia que está planificada antes de comenzar el montaje. Los vamos a comenzar en general por una esquina. Un esquinero es el primer encuentro de paneles donde vamos a empezar a apuntalarlos. Es muy importante y muy delicada esta etapa de la obra por el tema del viento. Como acá está todo recién presentado, la estructura se muestra muy débil, por lo tanto hay que tener mucha precaución a la hora de hacer el montaje de la panelería, flejarla bien y luego colocar con la cubierta, como sería en el caso de la fotografía, o el entrepiso y luego la planta alta si la obra tiene más de un nivel. El sistema está pensado para hacerlo con cabreadas, pero se pueden hacer otras soluciones de techo. Fíjense que hay cabreadas a dos aguas, las tipo jet, la cabreada reticulada, la cabreada tijera, cabreada con baulera, o sea, todas las cabreadas que conocemos se pueden materializar con el sistema. Solamente intervienen las PGC, acá no hay soleras. Observen que el montante, o sea, la C es el perfil de mayor resistencia y de mayor rigidez por su conformación. Por lo tanto, las cabreadas se arman con PGC, no intervienen las soleras o las U. Si necesitamos por proyecto hacer un cola de pato, lo que hacemos son paneles triangulares. O sea, estábamos viendo paneles ciegos rectangulares recién, pero por forma podemos hacer paneles triangulares y conformar un cola de pato si así lo pide el proyecto, como en esta obra. Se hacen paneles de cielo raso, paneles ciegos que se apoyan sobre la estructura y luego se van apoyando los distintos gajos con distintas formas para conformar la estructura de este techo complejo. Observen de la planta de techos y cómo a la derecha se observa la planificación y la planimetría de cada uno de los paneles que integran el techo. Ahí apareció el montaje. Hay paneles que van a ser de soporte de cada uno de estos paneles triangulares y de otras formas también, como ustedes vieron. Todo trabaja por forma y ahí tenemos una estructura terminada bastante distinta a la que veíamos hace un ratito. Puede ser un techo similplano, o sea, nuevamente los perfiles. Esto es bastante parecido a la construcción tradicional húmeda. Tenemos un tabique adelante más alto, un tabique por detrás más bajo, y se apoya como una tapa los paneles ciegos que van a conformar la estructura de la cubierta. Hay que verificar las longitudes para evitar deformaciones y quizás haya que hacer bloqueos sólidos aquí. Otro techo muy simple, acá trabajando como correas. En el caso anterior, los perfiles trabajaban como cabios, es decir, acompañaban la caída del techo. La correa va a 90 grados de la caída del techo y es como se ve en la fotografía, que es una maqueta, en realidad. Sirve para entender cómo es el procedimiento y cómo es la resolución de este tipo de cubiertas, que es muy simple, bien diferente a la cubierta del cola de pato bastante compleja que veíamos recién. Techos húmedos, o sea, podemos hacer una losa, sí. Va a ser parecido a lo que es un entrepiso húmedo. Se coloca una chapa ondulada como el cofrado perdido, en gris, un aislante térmico, luego un film de polietileno para evitar que la colada de hormigón se fugue hacia la parte hueca del panel, una malla de electrosoldada de repartición y luego un contrapiso con pendiente, una carpeta de nivelación y puede ser como terminación final baldosas para terraza o bien pinturas para terraza o bien una terraza verde. Las terminaciones son variables. También podemos hacer un techo oculto, o sea, una media cabreada con una buena canaleta. Es otra de las soluciones posibles del sistema constructivo. Los entrepisos se arman in situ.
a diferencia de los paneles que pueden venir prefabricados, acá se colocan todas las vigas una por una, siguiendo la secuencia de la modulación. Si nos necesitamos apartar, porque hay dos modulaciones distintas, supongamos que tenemos que hacer una ampliación, en el gráfico 7, abajo a la izquierda, se observa una viga de repartición parecida a la que utilizábamos en las ventanas, para poner la colocación de las vigas de entrepiso que habitualmente se separan cada 400 milímetros. Esto lo va a pautar el cálculo estructural, pero es bastante común que sea así. Ahí está el gráfico del entrepiso húmedo, en amarillo las vigas principales, en azul el bloqueo sólido para evitar la deformación, de acuerdo a la luz del entrepiso y a la sobrecarga. El cálculo nos va a pautar los bloqueos sólidos de rigidización. En general se coloca uno cada 1,50 m de longitud. Luego va la chapa como encofrado perdido, puede ser una placa de OSB de 18 milímetros. Luego va el film en polietileno, va la malla cima, el aislante acústico, y luego la capa de compresión, no más de 6 centímetros, y con eso hacemos un entrepiso húmedo preparado para cualquier tipo de piso. Ahí se ve una foto del encofrado perdido, puede ser en chapa, puede ser en OSB o fenólico de 18 milímetros. El entrepiso seco, que es así como está pensado el sistema, porque es un sistema seco, pero como es un sistema abierto, se puede hacer un entrepiso húmedo, como veíamos recién. Acá se ve una doble placa, o sea, la estructura es la misma, una doble placa de OSB, y en el centro, a modo de sándwich, un panel rígido de lana de vidrio de 20 milímetros, pero de 100 kilos de densidad. Es una placa rígida, pero es una placa acústica. Y observen que hay un zocalito para evitar el contacto de la segunda placa contra los montantes y evitar así el puente acústico que se generaría si un elemento rígido toca contra otro elemento rígido, ¿no? Recordemos la ley de masa-resorte-masa, que tiene que haber un elemento elástico entre dos objetos, o entre dos elementos rígidos para evitar justamente el puente acústico, y eso que habíamos dibujado se ve en fotografías. Las escaleras pueden ser de diversos tipos, o sea, nunca hicimos escaleras iguales, o sea, los perfiles sirven para hacer escaleras, pueden ser, es un objeto en sí mismo, digo yo, ¿no? Puede ser una escalera hecha por un carpintero y llega a la obra, puede ser una escalera hecha por un herrero, o puede ser una escalera hecha con los perfiles como se ven en las imágenes. Los tornillos autoperforantes son 4, de nuevo, no hay mucha tipología distinta en tornillos. Tenemos tornillos hexagonales y tenemos tornillos de cabeza plana para las estructuras, y tenemos tornillos para las placas de yeso, y tenemos tornillos para las placas rígidas de madera y para las placas cementicias. 4 tipos de tornillos, con eso resolvemos todo el sistema. Lo único que va a cambiar es la longitud de los tornillos. Las herramientas, además de las que usamos en cualquier obra, son las atornilladoras, ¿no? Un clásico, no confundir con los taladros, tienen reversa, tienen posibilidad de modificar el torque. Hay a batería, para evitar accidentes es conveniente tener este tipo de atornilladoras. Y abajo las herramientas de corte, la que usamos para cortes de precisión, a la izquierda abajo la sensitiva, la sierra circular cuando tenemos que cortar placas, que cambiaremos el disco, y la moladora para cortes muy mínimos, algún emprolijamiento, y nada más que eso. Los anclajes que utilizamos para vincular la estructura con carácter definitivo son los anclajes flejes, los anclajes químicos, mecánicos porque tiene una pieza mecánica, ley 13.059, con un decreto reglamentario que es el 1030, y que exige ya a nivel ley el cumplimiento de las normas IRAM, que son de cumplimiento voluntario. Con la ley es de cumplimiento obligatorio para todos los profesionales de la construcción, y nos exige cumplir el nivel B de lo que piden las normas de acondicionamiento hidrotérmico. Ahí en pantalla están los coeficientes K de transmitancia térmica. Observen en muros en invierno de 0,93, pero en techos en verano es el más exigente, 0,48, es decir, el doble de la exigencia para un muro en invierno. La foto térmica que está a la derecha nos está indicando que donde se ve color azul, la envolvente está funcionando adecuadamente. Cuando empieza a aparecer amarillo, ya tenemos algún problemita, y cuando se pone en rojo justamente la cubierta, es donde tenemos mayores deficiencias en la aislación térmica. Este sistema multicapa arranca desde las fundaciones, ¿no? O sea, después de hacer el estudio del suelo, el reemplazo del suelo vegetal por un suelo seleccionado, compactado en
capas de 20 centímetros de espesor, habitualmente tosca. Luego vamos a colocar un film de polietileno, una barrera contra humedades ascendentes. Y luego también se sugiere colocar, como se ve en la foto de abajo a la derecha, planchas de poliestireno para evitar el salto térmico, ¿no? O sea, la clásica aparición de la patología de los pisos mojados, cuando se humedece el cerámico es justamente por una deficiencia en la aislación térmica de la subbase. Aislaciones de muros y cubiertas, barrera contra viento y agua, dice ahí, lo que va a proteger las placas de madera que van a rigidizar las estructuras. Hay distintas marcas en el mercado, pero son los elementos que van a ser de protección. Impermeables de afuera hacia adentro, pero permeables si hubiera vapor, que no debería haberlo, pero si hubiera vapor en la cavidad de los tabiques, pueden emigrar hacia el exterior. El subsistema de aislaciones, dijimos, es muy importante. Los más utilizados en el mercado son la lana de vidrio, el poliestireno expandido y los aislantes celulósicos. La tendencia mundial es volver al uso de fibras naturales, dejar los derivados del petróleo y comenzar a utilizar el corcho, el cáñamo, el bambú. Hay distintos, el PET, hay distintos elementos, la lana de oveja, el denim reciclado de jean. O sea, hay una gran variedad de elementos que se están utilizando como reemplazo de los aislantes acústicos y térmicos. La barrera de vapor depende del clima, obviamente, pero se coloca del lado caliente, como dice el gráfico, antes de poner las placas en los tabiques que dan al exterior y en los cielos rasos que dan al exterior, ¿no? O sea, la envolvente, pero del lado interno, se puede materializar con film de polietileno, como se ve en la fotografía, con un film de aluminio, con papel craft, y cubrir toda la superficie antes de la colocación de las placas de yeso. De esa manera evitamos que el vapor migre hacia las cavidades de los paneles o de los entretechos y los tenemos que eliminar con una adecuada ventilación todos los días. También para esto nos van a servir los áticos y cámaras ventiladas. Observen la fotografía donde está el grueso aislante térmico acústico y cómo arriba la cámara tiene rejillitas para generar estas ventilaciones. Las instalaciones en el steel framing son muy simples, ya los perfiles vienen microperforados, permiten la canalización y la vehiculización de todas las cañerías, se prueba todo el sistema de cañerías y luego se comienzan a colocar las aislaciones y los emplacados. Hay distintas fotografías mostrando cómo se hace todo el tendido de cañerías, de los distintos tipos de cañerías que vamos a utilizar en las instalaciones. Se prueba todo, se colocan las aislaciones y luego se cierra. En los revestimientos exteriores hay una gran variedad, no tanto en los interiores, que son las habituales placas de roca de yeso, pero sí existe el sistema EIFS, una sigla en inglés que es Exterior Insulation and Finish System, y si lo decimos en español, el sistema es SATE, Sistema de Aislación Térmica Exterior. Todos los sistemas van a necesitar una aislación térmica exterior para romper los puentes térmicos, además de tener una aislación entre los montantes. En los tabiques, de acuerdo obviamente a la ubicación climática y a la exigencia de las normas IRAM, puede variar el espesor necesario, pero podemos decir que 80 milímetros es bastante razonable como exigencia. ¿Qué es el EIFS o el SATE? Sobre el OSB y la membrana contra viento y agua vamos a atornillar planchas de poliestireno expandido, le vamos a dar una mano de base cementicia o base coat en 2 manos, embebemos una malla de fibra de vidrio alcali resistente, que es un rollo que, como se ve en la fotografía inferior, y luego lo vamos a terminar con un revestimiento elastomérico de color, se sugiere grano mediano o grano grueso, para terminar este sistema de revestimiento exterior que llamamos EIFS o SATE. Hay una secuencia fotográfica de la colocación del EIFS. Los distintos pasos que vimos en el gráfico están ejemplificados en fotografías. Esto se ha ensayado en el INTI para que ustedes observen cómo el sistema EIFS, el coeficiente K que dio de ensayo, esto está ensayado, no es una resolución teórica, sino que es una probeta que se ensayó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el organismo encargado a nivel nacional de hacer estos ensayos. Dijimos que el K admisible era 0,93 en los muros, quiere decir que esta resolución está cumpliendo y duplicando
el cumplimiento de lo que pide la ley. El siding cementicio es otra de las posibilidades de terminaciones exteriores, pero siempre observen, como se ve en la fotografía, entre la membrana contra viento y agua y el siding hay una plancha de poliestireno expandido. Siempre tiene que haber un aislante térmico a modo de sándwich. Acá se envió también el ensayo con el siding. Fíjense que hay menor espesor de aislante térmico, dio un coeficiente más elevado, 0,62, pero que cumple holgadamente con lo que exige la ley, que es 0,93, en el caso de la provincia de Buenos Aires. La placa cementicia, que la podemos utilizar con junta expuesta, ¿no? Porque si pretendemos tomar las juntas pueden aparecer microfisuras. Así que la recomendación es que si uno quiere hacer grandes paños sin junta, utilizar el sistema AVES o SATE, y si queremos utilizar la placa cementicia, mostrar las juntas. Y este es un ensayo que se publicó en la revista Vivienda hace unos años por los ingenieros McDonnell, y observen cómo al no colocar el aislante térmico, como acabamos de decir, se genera una condensación intersticial, ¿no? O sea, la curva en color rojo es la temperatura en cada capa y la curva verde es la temperatura de rocío. Cuando estas curvas se juntan, se genera un proceso de condensación y esta patología se debe a no haber colocado la aislación térmica exterior como estuvimos ejemplificando recién. Otra envolvente clásica, nuestros muros de ladrillo macizo, ladrillos a la vista, sistema abierto, nuevamente se pueden combinar con esta tecnología, pero también en la cámara de aire se coloca la aislación térmica como en todos los ejemplos que vimos de envolventes exteriores. Distintos revestimientos acá como mampostería, observen en el gráfico el espesor del aislante térmico en la cubierta, 150 milímetros, una cámara ventilada, o sea, todos los elementos que podemos hacer para justamente mejorar y optimizar nuestras envolventes. Chapa sinusoidal, chapa acanalada, chapa trapezoidal, ¿pueden ser revestimientos? Sí, hay que tener sobre todo aquí la precaución nuevamente del aislante térmico a modo de sándwich. Quedan realmente interesantes soluciones. Hay mucho trabajo de zinguería, todo lo que es la envolvente de los vanos, de las carpinterías, de las puertas, de las ventanas, los esquineros. Hay un trabajo de zinguero importante, pero se logran realmente proyectos muy interesantes. Y terminaciones exteriores para que ustedes puedan ver que admite cualquier tipo de resoluciones a nivel arquitectónico. Y vamos a concluir la charla con algunas fotografías de Nueva York. Ustedes tienen que hacer edificios en altura, una combinatoria de sistemas eh, abiertos, o sea, quizás para hacer las estructuras soportes van a necesitar hacer un tipo de soluciones y las envolventes, las cubiertas y entrepisos las pueden resolver con otros sistemas. Acá se observan, por ejemplo, premoldeados con revestimientos en steel framing para envolver esta construcción. Ahí ya se comienzan a ver los paneles del sistema constructivo que estuvimos viendo. Otra fotografía del mismo edificio. Ya en la parte inferior está comenzando a colocarse los emplacados exteriores. Una de las marcas que hace placas para exterior es lo que se ve, y la envolvente acá, la estructura de hormigón y revestimiento en steel frame. Distintas fotografías, distintos avances de obras. Y una que me tocó fotografiar a mí, que ahora se las voy a mostrar y comentar. Este edificio, cuando pasé, lo estaban construyendo y me llamó la atención, era en una esquina, cómo se estaban haciendo varias cosas simultáneamente y cómo los sistemas estos permiten justamente un crecimiento pautado y planificado y pasan muchas cosas al mismo tiempo. Observen ahí la estructura soporte, observen que se está utilizando el steel deck. Por un lado está la pluma color rojo levantando las vigas metálicas que van a ser encastradas y abulonadas. Por otro lado está la pluma y la manguera que va bombeando el hormigón, porque el steel deck, como ustedes saben, si lo investigaron, tiene capas de compresión húmedas. Es prácticamente la única parte húmeda del edificio, y las fundaciones. Ahí se observa, ¿no?, el montacargas, ahí se observa la pluma roja llevando e izando las vigas metálicas que van a ser colocadas mientras ya están los operarios
colocando el hormigón en las capas de compresión. Ahí se ve la parte inferior para que observen la escala, observen la dimensión de los operarios y la dimensión de los elementos que se están izando y la estructura soporte, ¿no? Ahí se observa otra imagen del steel deck, o sea, las chapas que quedan como encofrado perdido. Ahí están los operarios desparramando el hormigón. Hay un gráfico, ¿no?, del steel deck, o sea, la chapa acanalada colaborante, y luego la capa de hormigón que está siendo bombeada por los camiones que estaban abajo en hilera, en fila, esperando para, ahí se ve la fotografía, ¿eh?, los camiones en espera para bombear el hormigón a las distintas plantas. Ahí está izando el steel deck, otra fotografía también que me alejé un poco para tener otra perspectiva. Y esta las busqué después para ver cómo había terminado el edificio, me intrigaba mucho, y observen cómo concluyó este edificio de oficinas hecho en un tiempo, en un plazo de obra realmente muy veloz, porque está prácticamente hecho todo en seco. Y está el edificio terminado. O sea que el sistema tiene la posibilidad de combinarse con otros sistemas. Nuevamente, subrayamos sistema abierto, con premoldeados de hormigón, con estructuras pesadas metálicas para cuando necesitamos irnos en altura. En la fotografía de abajo a la izquierda, el steel framing per se puede llegar a 4 niveles. Cuando necesitamos hacerlo en mayor altura, como están haciendo el trabajo práctico 2, seguro que vamos a necesitar estructuras soportes de mayor calibre. Distintos revestimientos, como estuvimos viendo, fachadas moduladas, coordinación modular, algo que hay que tener en cuenta, también muy importante en este práctico. Alguna bibliografía, algunos libros que he hecho y que están todos disponibles en la biblioteca de nuestra facultad. Guía de cálculo para aquellos que les interese el predimensionado. Hay una guía interesante que hizo el Instituto Argentino de Siderurgia, que está también disponible en la facultad. Manuales técnicos, les recomiendo la visita a las páginas de las empresas que se dedican también a panelería liviana, como Durlock, como Knauf, como USG. Tienen interesantes informaciones en sus páginas. Y el manual de aislamiento térmico de la Asociación del Poliestireno Expandido, que